Malas noticias para todos los que tenemos que pagar nuestra factura todos los meses. La luz no va a bajar, lo dice el superintendente de electricidad. La razón, según dice, es que el gobierno está pagando la deuda que contrajo cuando el precio del barril de petróleo aumentó a $100 y que la factura en ese momento se mantuvo igual. ¿Cuántos años? Eduardo Quincoses explicó que el gobierno tomó 114.000 millones de pesos de fondos públicos para mantener subsidiada durante los últimos 4 años la factura eléctrica. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Este fondo es que cuando el petróleo bajara, entonces había que devolver al fondo, ¿verdad?, todo el dinero que se había estado aportando. Entonces ahora quiere decir que las tarifas están devolviéndose, las tarifas se mantienen porque se le está devolviendo ese dinero que fue avanzado de esos fondos públicos. Bueno, las declaraciones de este tema fueron ofrecidas durante una audiencia pública donde se dio a conocer la propuesta normativa del Código Eléctrico Nacional, cuyo objetivo, según se dice, es salvaguardar las personas y los bienes contra los riesgos que puedan surgir por el uso de la electricidad. En fin, todavía está en el tapete el tema del pacto eléctrico. Monseñor Agripino Núñez Collado dice que eso no está paralizado, que eso está caminando. En fin, nos preguntamos esta noche, y ustedes por favor ayúdennos a responder, si debe el gobierno disponer rebajas en el precio de la tarifa eléctrica y cómo es que eso podría hacerse efectivo en todo caso. Tobías. Mira, el tema de la factura eléctrica, y nosotros que somos miembros de la Comisión Permanente de Energía y Minas, es bien complicado. Lo que hay ahí en el tema energético, verdaderamente, y nosotros lo decimos con responsabilidad, es una estafa al país. Mientras nosotros tengamos que el sector generador esté comprándole energía barata, por ejemplo, al gobierno, y metiendo la cara al sistema, donde, por ejemplo, energía a 7 centavos de dólar se compra en el sistema y luego se inserta en el sistema eléctrico nacional interconectado a 14 centavos y hasta 21 centavos, es decir, 2 veces y 3 veces más cara. Difícilmente nosotros podamos tener una tarifa que sea ajustada a la subida y a la bajada de los precios. Pero también está asociado a eso mismo, a la tarifa energética, de que el superintendente explicó cuando la tarifa del combustible, es decir, el galón de combustible estuvo por encima de $100 el barril, se estuvo acumulando una deuda con la refinería, es decir, que esa deuda que se acumulaba con la refinería, pues el Estado tenía que pagarlo. El gobierno ha dicho que la rebaja en el precio de los combustibles le ha permitido un ahorro en el tema del subsidio. No, pero eso no es excusa, pero déjame explicarte el problema de manera integral, porque incluso el gobierno ha dicho que la rebaja en el precio de los combustibles, que ha bajado a niveles que antes nunca se ha visto, ha reducido el subsidio, que el gobierno lo tenía proyectado en 1.200 y pico de millones de dólares al año, y que se rebajó ahí, o se ahorró 600 y pico de millones de dólares en el año pasado, que fue donde nosotros experimentamos la rebaja de los combustibles. No, pero también hay que tomar en cuenta, estoy analizando el problema de la tarifa en todas las vertientes. Si tú me dejas terminar. Que este hombre ha iniciado diciendo que es una estafa lo que hay ahí, hay que dejarlo hablar. Entonces está el tema de cómo los componentes, pero yo lo he dicho de manera responsable, porque eso es un problema del país. Nosotros no podemos seguir pagando apagones, un país que el éxito sería tener luz 24 horas, donde tenemos 12 horas, 16 horas. La República Dominicana debería tener luz 24 horas en todos los escenarios. Entonces nosotros tampoco podemos ver que este problema solamente lo tiene el Estado. Hubo una fórmula donde se vendió la distribuidora, o se privatizó, y sin embargo el sector empresarial no ha aportado 1 megavatio de energía, y sin embargo la energía está cara. Cuando nos vamos a la fórmula, a la variable que define las tarifas, mientras esas variables, las diferentes tarifas que tiene la misma ley, lo establece la misma ley, y ahí tenemos nosotros un reto con respecto a la ley, de que tú tienes un monto hasta X cantidad de kilovatios que tú pagas un monto. Por encima de ahí, mientras más consume, más paga.
hay incluso comerciantes que si tienen un promedio en un mes específico, le promedian toda esa energía proyectada también a futuro, y eso es lo que le cobra, aún no consuma esa energía. Es decir, el tema del precio de la energía, de la base de los combustibles, hay que verlo de manera integral y apostar, porque lo ha dicho el mismo gobierno, no ha habido propuesta en el pacto eléctrico. El pacto eléctrico debió durar 6 meses, y las propuestas del sector empresarial fue privatizar todo, hasta el aire. Y no hemos visto que con la privatización nosotros lo que estamos es pagando apagones carísimos. Entonces hay un problema que hay que abordarlo con verdadera responsabilidad, fuera del tema de la matriz energética, de la matriz de generación, que hay que variarla para que los costos de la energía baje también, porque se supone que la energía que debe ser servida primero es la que menos cuesta, y debería ser, por ejemplo, la de hidroeléctrica, la energía que no es contaminante y que no depende precisamente de los hidrocarburos, porque el 52% de la matriz pertenece a los hidrocarburos. Mira, Genao, yo ante una explicación y una forma de haber admitido lo que tú dijiste ahorita, a nosotros, como dice Aníbal, nos queda dejarte hablar y decir muchas cosas. Ahora, ya yo hablé. Yo hice un pronunciamiento en el Congreso e hice una petición. En 2 ocasiones le he hecho, y tú eres miembro de la Comisión de Energía, por favor asúmanla. Nosotros dijimos que teníamos que invitar al superintendente de electricidad y al mismo ministro de Industria y Comercio con relación al tema de los combustibles y al tema de la tarifa eléctrica. Porque eso que está sucediendo aquí es algo inaudito. A $22, mira, ahora Maduro salió diciendo que cómo va a subsistir un país productor de petróleo con un petróleo de $22. Si está a $22, la proyección del año pasado del petróleo en el presupuesto se aprobó $65. Y 47 la tasa de cambio. Y 47 la tasa de cambio. El petróleo promedió el año pasado, y el dólar promedió 38, promedió la mitad, sin menos de la mitad. Ahora ya va por 22 y está, óyeme, en 28, 38 promedió en el presupuesto de ahora. Sí, el presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional, el promedio del precio del barril del petróleo anda por los $38. Quiere decir que hay varios componentes que inciden de manera directa en los costos de producción de las empresas, lo cual vendría a bajarle los costos a los productos que adquieren los ciudadanos, que nosotros tenemos que verlo. Y la Comisión Permanente de Energía y Minas, nosotros la apoderamos ante una petición que hiciéramos en 2 ocasiones de que había que no interpelarlo, invitarlo, porque no vamos a hacer una interpelación, porque simplemente lo que queremos es conocer de las interioridades a los dos. Y mira lo que se despachó diciendo el día pasado el ministro de Industria y Comercio, diciendo que el costo de los combustibles es algo que hay que verlo en la legislación en cuanto a los impuestos se refiere, y los impuestos es proporcional al costo del barril del petróleo, porque tú le pones el impuesto en función de lo que te cuesta el precio de la gasolina, lo cual debió de haber una rebaja mucho más significativa a la que ha habido hasta ahora. Ahora, yo quiero decir, si ha habido un sector en el cual hemos fracasado como país, es el sector eléctrico. No se justifica que en el día de hoy tengamos tarifas eléctricas muy superiores al resto de la región, siendo países similares a los que tenemos cercanos a nosotros. Ahora, ¿quién se perjudica de esta situación? Es la gente. Es, por ejemplo, el señor del colmado, que su nevera no puede resistir para poder vender alimentos de calidad al vecindario, a la comunidad. Son las amas de casa y las familias que pierden los alimentos porque no tienen una energía garantizada. Son los pequeños empresarios, por ejemplo, los costureros y tal, que no pueden desarrollar su pequeña economía porque no tienen luz. Ahora, aquí hay un tema que además de bajar la tarifa, hay que establecer que hay que pagar la energía eléctrica, y los que más tienen también que pagar la energía para que haya equidad.
y no sigamos profundizando los niveles de desigualdad, porque en definitiva el que tiene dinero puede tener una planta, puede tener un inversor, pero el que no tiene nada tiene que tener entonces alumbrarse con una vela, y es el que pasa trabajo, y es ahí incluso donde hay la mayor cantidad de accidentes también en las familias. O sea que ese tema hay que resolverlo de manera definitiva en el país. Definitivamente, de la óptica del Partido Republicano Social Cristiano, lo primero, que el llamado pacto eléctrico no es más que una intentona de prolongar las condiciones leoninas y ventajosas para los generadores que prolongó el Acuerdo de Madrid, que concluye, gracias a Dios, este año. Lo que debe hacer el gobierno es renegociar de manera directa y patriótica los contratos con los generadores privados y transformar el esquema del negocio eléctrico, verticalizarlo, que es la propuesta del PRCC, verticalizar el negocio, que los generadores tengan concesiones territoriales donde generen, donde transmiten y donde comercialicen, pero sobre todo que el gobierno fiscalice efectivamente las tarifas eléctricas, que es lo que ha descuidado. ¿Cómo es posible que el superintendente de energía se destape diciendo que después de la caída de los precios del petróleo por debajo de lo establecido en el presupuesto, que es de donde parte la base para establecer la tarifa, con una tasa del dólar menor al que se estimó en el presupuesto, no se pueda reducir la tarifa a los consumidores? ¿Cómo es posible que en la República Dominicana tengamos una economía de escala al revés? ¿Saben lo que es eso? Aquí, mientras más tú consumes, más cara la energía. En todas partes del mundo, el volumen te disminuye el costo, el precio. El volumen, mientras tú más consumes, logra mejor precio. Entonces aquí en el sector eléctrico tenemos una economía de escala al revés, pero eso es solamente para los chiquitos, para los pobres, para la clase media, porque los grandes empresarios tienen tarifas especiales, o sea, hacen negocios, contratos directos con los generadores y ellos les cobran directo y el Estado no sabe a cómo ni nada. Entonces eso no puede seguir. El pacto eléctrico es una intentona de volver a obligar al Estado Dominicano a hacer un negocio de castrador de perros con el Estado, con ellos. O sea, el Estado tiene que volver a genufleso, bajarse los pantalones y hacer un negocio de castrador de perros nuevamente. Eso hay que boicotearlo. El nuevo gobierno, sea cual fuera, tiene que enfrentar patrióticamente la revisión de los contratos con los generadores eléctricos y transformar el negocio de la energía, si no en el corto, al mediano plazo, pero no podemos seguir con eso. Y quiero también, ya para concluir, condenar como social cristiano, centro humanista, el destape, la desfachatez con que el senador de Peravia premió el asesinato de unos supuestos delincuentes. Eso no es posible en un país que no tiene pena de muerte, que condena, que es provida en su constitución. Eso no puede ser posible. Y nosotros como social cristiano, como demócrata, como centro humanista, queremos condenar ese hecho, que entendemos que es una vergüenza para todos nosotros que un legislador se destape en esos temas. Genao abusó de mi cariño por ser cibaeño y por mi cariño por ser un buen compatriota. Ya está listo Félix Victorino. La realidad es que, siendo este tema de todo lo que implica el aparato eléctrico en el país, está tan distorsionado que es el Congreso, porque eso lo aprobó el Congreso, le dio una ley para que tengan militares, para que tengan fiscales, y entonces metan preso al ciudadano que tiene una polémica con cualquiera de las 3 distribuidoras. Y los pequeños negocios, no debe subrayarse el tema de que el pobre, porque ahí hay una situación bien difícil. Ahí la clase media es la que resulta más afectada, y sobre todo los medianos negocios. Los medianos negocios tienen que tener 1, 2, 3, 4, ¿cómo se llama? El aparato que mide contadores, porque como bien decía Rogelio, a mayor cantidad de kilos consumidos se la suben. Pero también te suben el costo de tarifa, te suben ellos melaganariamente. Vas a Protecon y no hay manera de que eso se resuelva. Ahí hay que asumir el tema, pero por los tuétanos. Y sobre todo la clase media, ¿y quién tiene que es la que paga? Porque hay una gran parte del país que no paga luz, que no paga nada, y una gran parte que tiene entonces los privilegios de ser gran consumidor. La clase media, ahí sí es la que está. Gracias, chicos. Tenemos que despedir el programa. Estamos un poco tarde. Félix Victorino está listo para el resumen final. Les agradezco a todos que hayan venido esta noche. Gracias.